Vamos a las listas tipo pila. Estamos en estructuras dinámicas en lenguaje C y vamos a trabajar con las listas tipo pila. Una lista se comporta como una pila si las inserciones y extracciones las hacemos por el mismo lado de la lista. También se llama listas tipo LIFO, last in, first out. Último en entrar va a ser primero en salir. Algo importante, una pila, al ser una lista, puede almacenar en el campo de información cualquier tipo de valor, entero, char, float, vector de caracteres, matrices, un registro, etc. Para estudiar el mecanismo de utilización de una pila, supondremos que en el campo de información almacena un entero para una fácil interpretación y codificación. Inicialmente la pila está vacía y decimos que el puntero raíz apunta null. Si apunta null decimos que no tiene una dirección de memoria y en realidad este valor null es el valor 0 en realidad. Gráficamente vamos a decir raíz, la flechita y null haciendo un puntito. Insertamos un nodo con un valor entero en la pila, por ejemplo insertamos el valor 10, ahora nuestra lista tipo pila tendrá un único nodo que almacenará en información un 10, el puntero del siguiente nodo tendrá un null y raíz perderá el null y guardará la dirección del nodo que acabamos de crear. Luego de realizar, como decimos, la inserción en la pila, queda de un nodo con el valor 10 y raíz apunta a dicho nodo. El puntero del nodo apunta a null, ya que no hay otro nodo más adelante. Insertamos ahora el 4, llamamos a la función insertar 4, ahora el primer nodo de la lista va a ser que tiene el 4. Raíz apunta a dicho nodo, recordemos que raíz es el puntero externo a la lista que almacena la dirección del primer nodo. El nodo que acabamos de insertar en el campo puntero guarda la dirección del nodo que almacena el valor 10. Ahora que sucede si extraemos un nodo de la pila, ¿cuál se extrae? ¿Cómo sabemos en una pila se extrae el último que se insertó? El último que se insertó fue el 4. Al extraer, nuestra pila queda únicamente con el valor 10. Hay que tener cuidado que si extraemos un nodo de la pila quedará vacía y no podemos extraer otro más. O sea, si extraigo este y trato de extraer otro, me tendría que dar una forma de informar de que ya no hay más elementos en la pila. Vamos a hacer un problema justamente para ver cómo insertar, extraer los elementos de una pila y vamos a implementarlo en lenguaje C. Entonces vamos a crear nuestro archivo, responde al ejercicio 160. Y vamos a pasar a... voy a traer algunas cosas para no tener que escribir todo. Lo primero, están los tres include. Vamos a declarar la estructura del nodo. La estructura del nodo hemos dicho que va a haber la información que vamos a trabajar, va a ser un entero. Info. Podría trabajar con cualquier tipo de datos o varios elementos de información podría tener el nodo. Y lo importante, el otro campo que va a tener el nodo, siempre va a haber un puntero que yo le llamo seek. Es un puntero por el asterisco y va a apuntar a otro objeto o a otro, lo que llamo otro registro de tipo struct nodo. O sea, es recursivo. Yo puedo definir un campo de nuestro struct que sea puntero a otro tipo de dato struct nodo. Vamos a definir ahora un puntero que va a tener la dirección del primer nodo de la lista tipo pila. ¿Cómo lo vamos a definir? Puntero, así como definimos seek que está dentro del nodo, raíz también es un puntero de tipo struct nodo. Y lo vamos a inicializar con la macro null. La macro null básicamente es el número 0, está declarado esa macro en el archivo standard lib. Si tiene null almacenado raíz significa que nuestra pila está vacía. Vamos a ir, ¿qué vamos a hacer? El primer método que vamos a hacer el método de insertar. Lo vamos a traer al método insertar, que luego lo llamaremos desde la main y lo pasaremos a explicar. La función de insertar, esta actividad la llamaremos desde la main. Vamos a ir haciendo la main, la función main. La idea es que cuando llamemos al insertar, le pasemos la información. Acá he llamado dos veces a la función insertar, le he pasado el 10 y el 20. Vamos a ver la lógica, cómo se hace el algoritmo de insertar. Lo primero,
Al método insertar, en este caso en particular es un entero, como vemos, la creación de un nodo requiere dos pasos. Definición de un puntero o referencia a un tipo de dato nodo. Acá estamos definiendo un puntero de tipo nodo, struct nodo. Y el segundo paso es la creación del nodo. Reservar espacio en la memoria dinámica. ¿Cómo creamos un nodo? Mediante la llamada función malloc y le indicamos cuánto espacio reservamos. Utilizamos syof struct nodo. Le pedimos a esta función syof que nos devuelva cuántos bytes requiere de memoria. Entonces, son los dos pasos: definir el puntero y reservar el espacio. Esto lo habíamos visto anteriormente, cómo reservar espacio para un registro. Una vez creado y reservado el espacio, podemos acceder a los distintos campos con el operador flecha, al campo info, al campo seek. Bueno, entonces en el proceso, cuando hacemos el malloc, se reserva espacio y nuevo pasa a apuntar a ese bloque de memoria. Paso seguido, debemos guardar información del nodo. El campo info lo accedemos mediante el operador flecha, como hemos visto cuando vimos punteros al registro. En el campo info almacenamos lo que llega al parámetro x. Entonces hacemos nuevo punto info igual al parámetro x. Por ejemplo, si llega un 10, en este caso, estamos guardando el 10. Si hacemos acá lo mismo que vemos, vamos a ponerle un 5. Entonces en el campo info almacenamos lo que llega al parámetro x. Por ejemplo, si llega un 5, como estamos viendo, nuevo punto info igual a 5. Nuevo punto info x que recibe este 5. Por último, queda enlazar el nodo que acabamos de crear al principio de la lista. La lista puede estar en dos estados. Si la lista está vacía, debemos guardar en el campo seek del nodo el valor null. O sea, acá vamos a guardar null. ¿Cómo sabemos si la lista está vacía? Si raíz almacena null. Si raíz tiene almacenado null, que la primera vez va a ser verdadero, raíz hacemos que apunte al nodo que acabamos de crear. Y nuevo flecha seek, en el puntero seek guardamos null, porque no hay otro nodo más adelante. Ahí guardamos el valor null. Sabemos si una lista está vacía si raíz, como decimos, almacena un null, es decir, el valor que almacenamos cuando definimos la variable. Ahí, cuando definimos la variable, almacenamos null. Tener en cuenta que podemos acceder a raíz sin haberla pasado como parámetro, ya que es una variable global. Acá hemos definido raíz como variable global. Cualquier función puede acceder a esa variable global. En el caso, ¿cómo enlazamos? Raíz, hacemos que apunte a nuevo. Raíz apunta al nodo que se acaba de crear. Fíjense que raíz apunta a nuevo, ya que esta variable nuevo se va a perder cuando salga de la función, es una variable local. Pero el nodo creado con el malloc acá no se pierde, ya que queda apuntado por raíz. Gráficamente podemos observar que cuando indicamos raíz igual a nuevo, el puntero raíz guarda la dirección del nodo apuntado por nuevo. Ten en cuenta que al finalizar la ejecución de la función, el puntero nuevo desaparece, pero no el nodo creado mediante la función malloc. En el caso que la lista no esté vacía, el puntero seek del nodo que acabamos de crear debe apuntar al que hasta este momento es el primero. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Nuevo seek, o sea, imaginemos ahora que llamamos nuevamente y pasamos el 40. Llega el 40, cuando llamemos por segunda vez al insertar, se crea el nodo, raíz igual a null, no, porque raíz quedó apuntando al nodo creado, o sea, viene por el else. Cuando la lista no está vacía, nosotros tenemos que enlazar el puntero seek del nodo que acabamos de crear con la lista actual. Nuevo flecha seek igual a raíz. Esto gráficamente hacemos este enlace. ¿Cómo logramos hacer ese enlace? Nuevo flecha seek igual a raíz. Esto de acá. Y finalmente hacemos que raíz deje de apuntar al nodo que está apuntando actualmente y pase a apuntar al nodo que se acaba de insertar. Hacemos que raíz apunte a nuevo. Y la lista queda enlazada. O sea, siempre raíz debe quedar en el primero de la lista. Si está vacía, raíz queda en el nodo que acabamos de insertar, pero si no estuviera vacía, enlazamos el seek del que acabamos de crear con el primero de la lista, y ahora el primero de la lista va a ser el que está siendo apuntado por nuevo, o sea, raíz lo actualizamos con nuevo. Ahí hemos insertado 2 y así sucesivamente. Si hiciéramos el seguimiento de esta lista, yo tendría que haber insertado primero el 10, después insertamos el 4,
y finalmente insertamos el 5 y ahí estaría con esta estructura. O sea, yo he insertado 10, 4, 5. Siempre que se va insertando queda apuntado por raíz. Es que el último se insertó. La función de extraer, vamos a ver cómo funciona el extraer. Para extraer vamos a copiarlo. ¿Sí? Vamos a hacer la llamada al extraer una vez desde la main. Extraemos de la pila. Cuando yo llamo al extraer, me tiene que borrar el primer nodo de la lista y devolver la información. El objetivo de la función extraer es retornar la información del primer nodo y además borrarlo de la lista. Si la lista no está vacía, es decir, raíz tiene un valor distinto a null, guardamos en una variable local la información del primer nodo, información raíz.info. Creamos un puntero auxiliar y hacemos que apunte al nodo que acabamos de borrar, struct nodo bor igual a raíz. El puntero bor hacemos al nodo que queremos borrar. Avanzamos raíz al segundo nodo de la lista, ya que borraremos el primero. Si no hay otro nodo más adelante, en raíz se guardará null. En este caso no, porque ya hemos insertado 3, o sea, él va a quedar apuntando al nodo que tiene el 4. Procedemos a eliminar el primer nodo de la lista llamando a la función free. Acá liberamos el espacio. Acá en el lenguaje C uno tiene que liberar los espacios que no va a utilizar. Retornamos la información. Return la información del nodo que acabamos de borrar. Por eso me lo guardamos en una variable auxiliar. ¿Y qué pasa si este if da falso? O sea, ya la lista está vacía y tratamos de extraer. Bueno, acá en el caso que esté vacía la lista retornamos un -1. Lo tomamos como código de error. Si me devuelve un -1 es que la lista está vacía, nuestra pila está vacía. Pero podemos utilizar cualquier otro entero siempre y cuando nunca insertemos el -1 en nuestra lista tipo pila. Es muy importante entender gráficamente el manejo de las listas. La interpretación gráfica nos permitirá plantear inicialmente las soluciones para el manejo de listas. Como vemos, acá cuando hacemos raíz igual a raíz sig, avanzamos raíz al siguiente nodo y liberamos este cuando hacemos delete bor. Y raíz queda apuntando al nodo primero de la lista. Vamos a implementar un método para imprimir, para entender cómo mostrar las informaciones que hay en todos los nodos de la lista. Vamos a hacer el algoritmo, lo copiamos para imprimir, después llamaremos acá al imprimir. La función imprimir, definimos un puntero auxiliar reco, no estamos creando un nodo, simplemente un puntero, y lo inicializamos con raíz, ya que son dos variables del mismo tipo, podemos hacer que reco apunte a raíz. Y ponemos una estructura repetitiva que se repetirá mientras reco sea distinto a null. Dentro de la estructura repetitiva hacemos que reco vaya avanzando. Reco igual a reco sig. Reco apunta al primero de la lista, es reco distinto a null, si es verdadero que es distinto a null, imprimimos reco info y reco inmediatamente lo modificamos con la dirección del siguiente nodo. ¿Quién tiene la dirección del siguiente nodo? El puntero sig del nodo que actualmente está siendo apuntado por reco. ¿Sí? O sea, si vemos gráficamente, yo digo reco apunta a raíz antes del while. ¿Es reco distinto a null? Sí, porque está apuntando un nodo. Cuando hacemos reco igual a reco sig, estoy sacando lo que tiene el puntero sig de este nodo. Reco.sig. ¿Y dónde guardo este puntero interno del nodo? En el puntero externo reco. Por lo tanto, reco ahora apunta acá. La misma flechita esta, pero ahora copiado en reco, reco apunta acá. Y esto, como está dentro de un while, se va a ir repitiendo y reco va a ir visitando cada nodo. Hasta que en algún momento saquemos el sig del último nodo, que tiene un null, y reco va a tener un null, va a salir del while, bueno, y sale de la función imprimir. Cada vez que va avanzando reco, acá está en el último nodo, la condición del while nuevamente se evalúa verdadera, como estamos viendo, y cuando sacamos el sig del último nodo, reco queda con null. Ahora sí, reco apunta a null, por lo tanto sale del while. Y otra función fundamental que necesitamos cuando trabajamos con listas dinámicas en el lenguaje C es poder liberar. Cuando yo ya no necesito trabajar más con nuestra lista, tenemos que liberar todos los nodos que han quedado en memoria. Liberar, que es lo que va a hacer que se borren todos los nodos
que han quedado. Detenemos la ejecución del programa y retornamos 0. En este momento podemos, ya vemos el liberar, pero podríamos ejecutarlo y fíjense que extraemos de la pila el 5, la lista completa hasta este momento es 4 y 10. ¿Por qué 4 y 10? Porque cuando extraemos el 5, el último que se insertó, la lista quedó con un nodo menos. ¿Sí? Si yo llamo a imprimir antes de extraer, debería tener 3 nodos. Yo imprimo acá, tiene 3 nodos, 5, 4, 10. 5, 4, 10. ¿Por qué en el orden inverso que se insertó? Porque es una pila. El último que se insertó es el 5, es el primero que queda en la lista tipo pila. Si yo extraigo, se extrae el último que se insertó, que es el 5. Si yo imprimo nuevamente la lista completa, me queda el 4 y el 10. El liberar es fundamental para que recorrer los elementos que me quedan en la lista e irlos eliminando. Definimos dos punteros auxiliares, reco y bor. A reco lo inicializamos con el primer nodo de la lista, reco igual a raíz. Y dentro del while vamos haciendo que bor apunta a reco, reco lo avanzamos al nodo siguiente y liberamos el que está siendo apuntado por bor. Esto se repite, se quedan 2 nodos por liberar, este while se repite 2 veces y elimina los 2 nodos. Vemos como reco lo usamos para ir avanzando y bor para ir borrando, pero antes de borrarlo a reco lo hemos avanzado al nodo siguiente, hasta que en un momento el sig del último nodo tiene null y sale del while. Estos son los métodos básicos para administrar una lista tipo pila. Poder insertar, donde se crean nodos, se inserta al principio de la lista, extraer, se extraen el nodo del principio de la lista tipo pila. Hemos hecho un imprimir para ver cómo la recorremos y es fundamental liberar el espacio cuando ya no trabajamos más con nuestra estructura de datos de tipo pila. Bueno, con esto queda la implementación en C para administrar una pila. Gracias.